Hello, students of the English class. Good morning. My name is Jose. Our topic today for this group of special needs students, our topic is action verbs. Bienvenidos a todos niños de nuestro grupo de inglés. Vamos hoy día en el tema de hoy para la clase de inglés a hablar de los verbos de acción. Action verbs. Un verbo es una palabra que denota una acción, movimiento, estado o también un sentimiento. Toda la palabra que indique estas cosas, acción, estado, sentimiento, es un verbo. ¿Sí? Vamos a hablar en esta clase de algunos verbos que comúnmente son de acción. No todos los verbos en inglés son considerados action verbs o verbos de acción. ¿Sí? Vamos a ver primeramente el vocabulario de unidad. Por supuesto, el vocabulario será algunos action verbs o algunos verbos de movimiento. ¿Sí? Empecemos con el primero. Recuerde que donde yo pongo la señal es donde va el acento en la palabra. Empecemos con la primera. Come. Come es el verbo venir. Come. Come. Por ejemplo, todos ustedes se están preparando para regresar o venir de vuelta, to come back to classes, ¿verdad? Para regresar a las clases presenciales. To come back, regresar. Entonces, aquí tenemos el primer verbo come, que es el verbo venir. Implica la acción de una persona o el movimiento de una persona al caminar o al regresar. Por eso es un action verb. Lo opuesto a come sería go, que es el verbo ir, ¿verdad? Cuando mamá sale al supermercado, when she goes shopping, she will eventually return. Ella, después de que sale al mercado, eventualmente va a regresar. Eso sería come. Por eso lo opuesto sería go, el verbo ir. ¿Sí? Ambos verbos son en movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, encabezan esta lista. Veamos el siguiente. When you blah, 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 that is to speak. Speak. Aquí la E y la A suena como I. To speak. For example, I speak English. Yo hablo inglés. Now, I'm speaking to you. En este momento estoy hablándote a ti. That is to speak. Es el verbo hablar. Speak. Es otro verbo de acción, pues implica el movimiento de nuestra boca, lengua, ¿verdad? Etcétera. Por eso es un action verb. Vemos aquí el verbo read. Read. Se da cuenta que esta A y E nuevamente suena I. Eso lo hemos visto en clases anteriores, que a veces fonemas así suenan de una manera muy especial, como por ejemplo esto suena I, como por ejemplo read, speak. La I y la A a veces suenan I, ¿verdad? En este caso he's reading, él está leyendo, ¿verdad? Usted dirá, ¿qué acción hay en leer? Es verdad, en la acción de leer no hay mucho movimiento físico, pero sí es considerado un verbo de acción, pues es una actividad mental, right? When you read, you normally process information in your mind. So, to read, it's an action verb. Leer, read, es un verbo de acción. Now we have the verb write. Write. Mira qué interesante es el inglés. Aquí, en cambio, la letra I suena I. Example, write. Write. To grab a pen and to move it in order to do some manuscript. Coger el lápiz y empezar a escribir, ¿verdad? Es el verbo write, escribir. También es un action verb, por supuesto, incluye el movimiento de nuestras manos. Procesar también información que estamos escribiendo es un verbo de acción. We have now listen.
Listen, cuando ponemos en uso este órgano del oído, you listen. You listen. Usted dirá, ¿por qué el verbo escuchar es un verbo de acción si no hago nada? Bueno, el verbo listen es considerado un action verb, ya que sí entra en funcionamiento, en este caso, el órgano del oído. Usted dirá, eso no es movimiento, pero sí es acción. Por eso listen, aquí la T no suena, la T es muda, pero se escribe. Listen, listen es un verbo de acción. Lo mismo ocurre con talk. Talk, mire, aquí la A suena como talk. Talk. Now I'm talking to you. En este momento yo estoy hablando contigo. ¿Cuál es la diferencia entre speak y entre talk? Que para que haya este verbo talk, el acento va aquí, comúnmente deben haber dos personas. He's talking to her and she's talking to him, so they are talking to each other. Pero en el caso de speak, no siempre necesitas tú que haya otra persona de por medio. For example, when you give a speech, you normally speak. Cuando usted da una exposición que le manda la profesora, in that situation you're speaking. En ese caso usted habla. Y también hay casos especiales donde solo se usa speak y casos especiales donde solo se usa talk. Pero eso no los veremos en esta clase. Por el momento ya sabemos que speak es hablar y talk es conversar. Y comúnmente para que exista el verbo talk debe haber alguien que escuche y alguien que hable. ¿Sí? That is to speak, to talk. Mientras que en speaking no siempre hay alguien hablando, hay alguien escuchando. Alguien puede estar hablando y nadie oír. That is to speak. Vamos a ver eat. He's got food. Aquí tiene algo de comer, entonces ¿cuál es el verbo aquí? To eat. Nuevamente la E y la A suena como I. Eat. El verbo comer. Eat. For example, what do you like to eat? I love eating pizza, for example. A mí me encanta comer pizza, por ejemplo. That is to eat. Hay una acción en comer. Y por supuesto, si comemos algo, lo más normal es que bebamos siempre algo. Y eso es drink. 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 Esta I es un poquito larga. Drink. El verbo beber o tomar algo. Por supuesto, para salir a la calle todos nos ponemos algo de ropa, ¿verdad? Ponerse algo en el cuerpo de ropa, that is to wear. Mire, aunque aquí está la E y la A, esto suena como una E larga. Wear, el verbo vestirse. For example, what are you wearing now? ¿Qué tienes puesto ahorita? In this moment, for example, I wear a tank top and some pants. En este momento tengo una camiseta y unos pantalones. I wear pants and a top. ¿Sí? Ese es el verbo wear o vestirse. Todos de aquí tienen algo en común, que todos incluyen una acción. Y son, por lo tanto, action verbs. Hay verbos que no son de acción, que veremos en clases futuras. ¿Sí? Ahora, esta no es solamente una clase de vocabulario. El objetivo de aprender los verbos de acción es que empecemos a construir oraciones. Pero para construir una oración, en inglés como en cualquier otro idioma, necesitamos esto de aquí, que son los pronombres, que creo que ya los hemos visto en clases anteriores y que ahora vamos a recordarlos, ¿verdad? Cuando hablo del pronombre me refiero a la persona o animal que realiza una oración, una acción. En este caso, por ejemplo, ella está parada, él habla, ellos caminan, ellos vienen, ¿verdad? Ella va, él se sienta. Entonces, ¿quién hace una acción? Estas personas de aquí. ¿Verdad? Empiezo con I, que soy yo. Example,
I walk. Vamos a usar el verbo walk aquí para conjugar. El verbo walk que ya vimos que es el verbo, no está aquí el verbo walk. Usemos un verbo que ya hemos visto, por ejemplo, speak, que es el verbo leer, hablar, perdón. Hablemos de speak. To speak. Y a este verbo lo vamos a conjugar y así empezamos a hacer una oración, ¿verdad? Ejemplo, I speak, yo hablo. I speak. You speak, tú hablas. You speak. We speak, nosotros hablamos. Nosotros hablamos. We speak. And they speak. Ellos hablan. Ellos hablan. ¿Qué tienen en común todos estos pronombres? Que en todos estos casos el verbo no cambia. La conjugación en inglés es muy sencilla, a diferencia de en otros idiomas. Así como en español usted dice yo hablo, tú hablas, ella habla, nosotros hablamos, ustedes hablan. El verbo hablar en ese caso cambia dependiendo del pronombre. En inglés no. Con estos pronombres el verbo va a quedar igualito. Eso hace del inglés uno de los idiomas más sencillos de aprender. No estoy diciendo que sea muy sencillo aprender, pero su gramática, que es sencilla, lo hace un idioma que podemos aprender sin mucha dificultad y con empeño y estudio, por supuesto. Con estas personas, I, you, we, they, yo, tú, nosotros, ellos, el verbo va igualito. Acá el verbo es speak, hablar. Entonces yo pongo I speak, you speak, we speak, they speak. Algo diferente pasa con estas tres personas. He, she and it. Él, ella y él. En este caso el verbo sí va a ser conjugado, pero no hay que hacer gran cosa. Únicamente usted debe añadir S al verbo. No siempre será S, en ocasiones será ES. Como por ejemplo, si el verbo es go, el verbo ir. ¿Qué significa go? Ir. Cuando el verbo termine en O, ¿verdad? Ahí ya no añadiremos S, sino ES. ¿Sí? ¿Cuándo lo haremos? Solamente con estas tres personas. He, she, and it. He, she, and it. Entonces, he speaks English. She speaks English. It speaks English. Aunque sabemos que los animales o los objetos no hablan, ¿no? Mientras que aquí era I speak, you speak, we speak, they speak. En este caso cambia el verbo. Es conjugado, añadimos speak. Si el verbo fuera go, debiéramos añadir es, o sea, he goes, she goes, it goes. ¿Sí? Recuerden que it lo usamos para personas, para animales u objetos, ¿verdad? En singular. Si aquí no hubiera un conejo, sino dos o tres, el pronombre en este caso es el mismo que usamos para ellos, o sea, they. Es decir, they se usa tanto para personas como para objetos o animales. Todos deben de ser en plural. ¿Sí? Plural. Right? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que los verbos en inglés se conjugan de manera muy sencilla, ¿no? Ubico el sujeto, ejemplo, yo, sujeto, I. A eso debo incluirle un verbo, en este caso, eat. Yo como, I eat. Y comúnmente siempre debe ir un complemento aquí, al lado del verbo, para que ya hayamos construido una oración correctamente.
I eat pizza. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. ¿Cuáles son los subjects? Estos de aquí y estos de aquí. Sujeto o nombre. Este es el orden entonces. Subject, verb, complement. Y ahí ya hemos construido una oración en inglés. Yo no puedo empezar la oración con el verbo ni con el complemento. Debe iniciar con el subject. ¿Se acuerdan de estos verbos que aprendimos? Vamos a recordarlo, ¿verdad? La acción de volver a un lugar, ¿cómo se decía? Come. Aquí, he's reading. Solo estamos poniendo el verbo que está en cada figura. In this case, he's speaking. Speak. In this case, he writes. Write. Escribir. And in this case, go. ¿Sí? Ahora vamos a conjugarlo. ¿Qué les parece? Recuerden que con estas tres personas, he, she e it, el verbo debe de conjugarse añadiendo s o es. Pero con todos los otros pronombres como I, you, they, we, no hay, el verbo va igualito. ¿Sí? Por ejemplo, si usted encuentra un nombre, lo más probable, si es Manu, aquí vemos que es una niña. Entonces, esto es she. A esto, al verbo hay que conjugarlo. She come. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasaba cuando es she el sujeto? Añadimos s. So, she comes to school every day. Ella viene a la escuela todos los días. Luego a la salida se va. In this case, the verb is to read. ¿Cuál es el verbo aquí? Read. Pero si hablamos de Pedro, Pedro es he. ¿Qué hacemos con he? Porque Pedro es varón, ¿verdad? Pues tenemos que añadir s o es. En este caso, añadimos s. Reads. Pedro lee el libro en silencio. He reads a book in silence. En el caso de we, en este caso no sucede eso de añadir nada. El verbo va igualito en su forma base. Y aquí está la forma base. En este caso es speak. Entonces, we speak English in class. We speak in English in class. ¿Añado aquí S o ES? No, porque el sujeto es we. El sujeto es plural. Aquí está we y ahí el verbo no se añade nada. El verbo va igualito en su forma base. O sea, así como está aquí. Come, read, speak, write, go. O como lo vimos acá en las láminas. Todos estos verbos están en su forma base. O sea, en su forma pura, sin conjugación. Come, venir. Go, ir. Speak, hablar. Read, leer. Write, escribir. O sea, son verbos que están en su forma base, no están conjugados. Nosotros sí estamos conjugando ahora. Si yo digo they, sabemos que en they el verbo no se conjuga, va igualito. Y luego aquí es write, va en su forma base. O sea, en este caso, write if you look at the picture. So they write. On the notebook, ellos escriben en el cuaderno. ¿Añado S o ES? No. Pues they es plural y se usa con el verbo en su forma base. Si hablamos de Alex, ahí es diferente, ¿verdad? Aquí está Alex. Él es he, él es un varón. Entonces hablamos de él. Recuerda, he es él.
she es ella, it es eso, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Alex es he, aquí por supuesto el verbo es go, ¿verdad? Y se nos dice que con estas tres personas, he, she and it, debemos añadir s o es. Como termina en o, añado es. ¿Cuándo añado es? Cuando un verbo termina en o, como por ejemplo do, go, ¿verdad? Verbo go. Estoy conectando la computadora. Un minuto, dame, por favor. Si no, se nos apagaba y perdíamos la clase. Bien, entonces, ¿cuándo añado es a los verbos? Primero no va a ser siempre. Va a ser solamente con estas tres personas, he, she and it. Y será cuando termine el verbo en o. ¿Sí? Example, do, go, boo. Son verbos que terminan en o. Muy bien. Ahora subrayemos lo correcto. I wake up at 6 a.m. Aquí encontramos otro verbo de acción, el verbo levantarse. I wake up. Entonces, Alex wakes up. Si hablamos de Alex, tenemos que conjugarlo. So, Alex wakes up every Monday. We go to school, ¿verdad? Aquí no añadimos nada. Melanie goes to school. ¿Por qué goes aquí? Porque Melanie es she, porque Melanie es ella. Como aquí decimos, they listen to the teacher, aquí el verbo va en su forma base. Entonces, acá decimos Tom listens. ¿Por qué Tom listens? Porque Tom es varón, it's a he. Right? Now, listen and circle the correct verb. Ahora encerremos el verbo correcto. ¿Qué sería correcto aquí? I wear o I wears. Aquí deberíamos añadir la S. No, porque el sujeto es I. Y yo solo añado la S con he, she, and it. No me voy a cansar de indicarlo, ya que debo decirte que en mis 25 años como docente de inglés, he encontrado personas que llegan adultos y siguen cometiendo este error y añaden S donde no deben y donde deben no añaden. Entonces es bueno que recordemos este detalle, que solo conjugo cuando ocurre en estos pronombres hay un verbo. Por ejemplo, Cecilia. Cecilia es she, eso es un ella. So aquí es she talks all the time in English. No puede ser talk porque estaría mal conjugado el verbo. We play soccer in the big courts. ¿Debo añadir algo aquí? Por supuesto que no, porque el pronombre es we, so we play. ¿Te das cuenta que todo depende del pronombre? Aquí Cecilia es she, entonces ahí sí debo añadir. Cuando es I, ahí no añado nada. Acá arriba está la conjugación de todos los verbos. Primero el pronombre, luego el verbo. Primero el pronombre, luego el verbo con conjugación, solamente con estas tres personas del singular. Él, ella y eso. Right? Dice the girls, las niñas. ¿Qué es eso femenino? Es femenino, pero es plural. Desde el momento en que algo esté en plural, ya no se conjuga. Por eso ponemos they listen. ¿Por qué? Porque las niñas es como que usted dijera ellas, o sea, they. Eso es plural. Y en plural ya no conjuga el verbo, va igualito. So, they listen. En este caso, Alex es masculino, he. Por supuesto que debo de conjugar, entonces debo añadirle la S, no puede el verbo igualito. So, he
drinks water after the game. Él bebe agua después del juego. And this is the end of the class. Niños que están escuchando este video, viéndolo también, este tema del presente simple o de transformar oraciones simples en presente no nos va a tomar una sola clase. Lo más probable es que más adelante hagamos más repasos. Y si es que algunos de ustedes van en algún momento a reintegrarse a las clases presenciales, también lo harán conmigo. Esto de aquí nos va a tomar algún tiempo usarlo correctamente. Lo que usted puede hacer desde ya es a estudiar la conjugación de los verbos o cuando se conjuga. Aquí está el grammar tip, ¿verdad? Y este vocabulario, cosa que usted ya sabe lo que significa cada uno de estos verbos y más adelante seguirá aprendiendo cómo usarlos en una oración cuando ya le toque hacer uno. ¿Sí? So this is the end of the class. Thank you very much. Este es el fin de la clase. Thank you for watching the video, for watching the class. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana. Goodbye, kids. Adiós, niños.